Bueno, lo prometido ya no es deuda. Me están acompañando ya mismo Romina Trinchín y Claudia Piccini, científicas que estuvieron participando de la expedición Uruguay Sub-200. ¿Cómo están, Romina? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Encantada de estar acá. Ay, qué bueno. Estaban diciendo aparte que no habían venido nunca, ¿no? A este estudio. Es nuestro estudio de streaming, preciosísimo, aquí en La Explanada, en 18 de Julio y Ejido. Pueden pasar, saludar. Por ahora tenemos así como la cortina baja, porque quema mucho el sol, lamentablemente. Pero tipo 3 empezamos a subir y a ver acá el vecindario. Y bueno, y acá estamos. ¿Cómo están ustedes después de haber participado de esta expedición tan hermosa? Bien, sumamente contentas. Las veo muy enteras. O sea, ¿se cansaron mucho? ¿Qué onda? Hemos dormido bastante, ya pasaron como 3 semanas, claro. Hemos recuperado. Pero bajamos muy agotadas, sí. Eso sí es real, sí. Muy cansadas, habiendo dormido muy poco y trabajado muchísimo de corrido. Claro. Pero muy felices también y transformadas de haber pasado por esa experiencia. Romina es magíster en geociencias y licenciada en ciencias biológicas por la UDELAR y actualmente doctoranda en ciencias de la atmósfera y los océanos por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Estudia mecanismos de temperaturas extremas en el Atlántico sudoccidental y su impacto en ecosistemas. Pero sí, teníamos la responsabilidad de ensamblar determinadas tareas. Habíamos un grupo con más responsabilidad, digamos. Sí. Quiero empezar un poquito por ahí, o sea, ¿cómo se consigue participar de este tipo de proyectos? Para recordar, porque en su momento creo que en esas semanas se habló bastante, pero ¿cómo llegamos a poder participar y a estar vinculados con ese instituto y a vincular investigaciones locales, ¿no? Claro. O nacionales? En realidad es un llamado abierto a proyectos de todo el mundo. Esta institución, que son los dueños de este barco con todo este equipamiento que es como de última generación, ellos planifican cada año, están en una región distinta de los océanos de todo el planeta, y sabíamos desde el 2022, creo, que en este año iba a estar en esta región, en la región sudoccidental del Atlántico. Y entonces, bueno, empezamos a averiguar cómo aplicar. Tenemos unos colegas en Chile que ya habían aplicado y que ellos estuvieron en el 2024. Y bueno, ahí nos empezamos a mover para ver cómo acceder a ese llamado y bueno, nos presentamos. Tuvimos 2 instancias, como una preselección primero, una propuesta. Bueno, queremos hacer determinadas investigaciones aquí en Uruguay. A ellos les gustó y nos pidieron que hiciéramos la propuesta extendida y la presentamos y fue al concurso, que eran más de 30 propuestas y ganamos. Eso es valiosísimo, obviamente, pero también yo me pregunto ¿por qué necesitamos como presentarnos? Digo, yo me meto un nosotras ahí porque me siento como parte, por ser parte de la sociedad, digamos, ¿no? Y porque defiendo muchísimo la ciencia, pero me pregunto ahí por qué grupos de investigación científica necesitan presentar este tipo de proyectos para tener, no sé, me imagino los recursos, pero digo, también en la pregunta lo que quiero incorporar también es como qué tipo de injerencia a su vez tiene el instituto, Schmidt-Ocean, en las investigaciones que se hagan o en los resultados. Claro. ¿Cuántos se quedan? No sé, ¿no? ¿No? Como hay una cuestión, casi lo sintetizaría poniendo la palabra soberanía, ¿no? Sí, que totalmente es la palabra. Ahí va. yo la comparto. No, el Schmidt-Ocean en realidad lo único que financió fue el uso del barco, la campaña. Nosotros nos subimos al barco, hicimos todo el muestreo, usamos toda la tecnología, nos dieron de comer, nos alojaron todo y nos bajamos del barco. Y ahora todas esas muestras pertenecen a la comunidad científica y al Uruguay. Y el Schmidt-Ocean ya no tiene injerencia en nuestras muestras. Ellos nos dieron además todos los datos digitales del mapeo del fondo del mar, todo eso nos entregaron al bajar. Te entregan un disco gigante con toda la información recabada, que ahora está en la Universidad de la República como custodia. Ajá. Y bueno, y nosotros somos ahora los responsables de esas muestras, Uruguay y la comunidad científica, y especialmente los que participamos de esta expedición, somos como los guardianes de esas muestras. Y ahora empieza el momento en el que tenemos que empezar nosotros a aplicar a fondos para ver cómo podemos financiar el análisis de todas esas muestras. Claro. Ahora empieza el rol porque nosotros el apoyo económico que tuvimos fue
muy mínimo, fue la Universidad de la República, que la Facultad de Ciencias sobre todo, que puso un apoyo para que, por ejemplo, nos compró la ropa, para poder usar la ropa. La remera, por ejemplo. La remera. O sea, hay un montón de gastos que no son pequeños, que los pagó la UDELAR, pero después todo lo demás hasta ahora no tiene financiación. Nosotros no tenemos las muestras guardadas en el Museo Nacional de Historia Natural, hay otras en el Instituto Clemente Estable y algunas en Facultad de Ciencias, y ahora tenemos que empezar el proceso de conseguir dinero para financiar eso. Y además deben ser muestras que no pueden estar en cualquier condición, o sea que... y que no podemos volver a tomar, porque o sea, de aquí a que el Falcor se libere de vuelta van a pasar más de 10 años. Capaz que me gustaría sumar algo respecto a lo que iniciabas vos mencionando, que de soberanía, que yo decía la palabra es soberanía. Resaltar que la posibilidad de haber hecho esta campaña en una porción del territorio uruguayo muy poco o casi nulamente explorado, nos da soberanía a nivel país también en cuanto a conocer lo que tenemos. Claro. Más pensando en todas las actividades que se planean desarrollar, que ya se desarrollan en esa parte del territorio marino y que se planean seguir desarrollando, que necesitan una ordenación. Así como tenemos en tierra el ordenamiento territorial que tanto mencionábamos, hablamos y lo tenemos incorporado, en el espacio marino existe lo que se llama la planificación espacial marina, que eso es un gran debe que tiene Uruguay todavía para desarrollar para ese espacio. Entonces, todo esto, conocer y todo ese esfuerzo de generar ciencia que nos dé las bases para poder establecer medidas de gestión, para planificación del uso en ese espacio, nos brinda soberanía a nivel país. Es que uno de los argumentos que recuerdo, inclusive antes de la misión o de la expedición uruguaya, cuando fue la Argentina, ¿no? Que hizo este boom en redes sociales y en el streaming, y niños y niñas preguntando, ¿dónde estudio esto? ¿No? Es hermosísimo, y ya podemos hablar después de eso, pero digo, hay algo como de, bueno, estamos viendo imágenes también. Sí, yo me estaba emocionando de ver las imágenes. ¿En serio? Sí, de vuelta. Es que claro, miren eso, que es una belleza. Que yo no he vuelto a mirar nada todavía desde que bajamos, y ahora que las vi me quedé de vuelta. Qué hermoso que pase eso con el trabajo de UNA, ¿no? Con lo que pudieron ver ahí de cerca y eso, y volver y tener las muestras también. Sí. Pero digo, lo que pensaba con lo que decía Romina también es, no podemos defender algo que no conocemos. No podemos, ¿no? Es mucho mejor, obviamente, conocerlo, porque eso, para saber qué hay ahí abajo y por qué importa conocer esto, ¿no? Entonces ahí también les pregunto como brevemente a cada una, ¿a qué fueron, no? Yo estaba, por un lado, vos decías las muestras y también el material que les dejaba el instituto, unas 200 horas de video en total, escuchaba en la conferencia de prensa cuando volvieron y contaban algunos de los resultados, además de haber tenido 28 inmersiones, de las cuales 22 fueron efectivas, lo cual es un montón, y cada una tuvo un promedio entre 8 o 12 horas, algunas más, o sea, es todo un montón, ¿no? Pero digo, cada una, ¿a qué fue? ¿Qué fue a mirar específicamente? ¿O qué tipo de proyecto? ¿Romina? Bueno, todos fuimos la campaña en sí tenía múltiples objetivos, y eso fue un gran desafío también y una gran oportunidad para justamente pasar a mirar este ambiente como algo integrado, que es lo que es, ¿no? No solamente como algo compartimentalizado desde el punto de vista solo de biodiversidad o solo de los sedimentos o solo la columna de agua, sino que tener la posibilidad de ensamblar todo ese conocimiento y entenderlo como un todo, que es lo que es. Es buenísimo eso. Entonces eso es como que, si bien cada uno puede tener sus gustitos personales o su área de trabajo particular, no sé, en mi caso particular, yo trabajo en lo que tiene que ver con aspectos de oceanografía física, y clima, entonces todo lo que tiene que ver con las corrientes, la circulación, las masas de agua de la región es lo que a mí me interesa, pero también me interesa mucho cómo todo eso ayuda a determinar o está influenciando cuáles son las comunidades biológicas que se encuentran en nuestra región. Entonces, para eso es importante y es un destacado de esta campaña, ¿no? La interdisciplinariedad con la que fue pensada y planteada desde un inicio, y el abordaje desde múltiples disciplinas y múltiples científicos con diferentes expertise. Que además debe haber muy pocas oportunidades de generar algo, bueno, así tan grande ni hablar, y que se encuentren entre ustedes, porque en las transmisiones se veía mucho esa, además de la emoción, pero
esto, el diálogo como de, uy, mira, ahí está, no sé, el coral que estudiaste toda la vida, ¿no? Y es como, claro. Y verlo, pero además eso de compartir o la transmisión, bueno, la divulgación científica ni hablar. Pero además porque en tu caso yo veía, creo que era en tu Instagram, ¿no? Que decís, el océano es la memoria del clima. Me pareció una frase hermosa que probablemente te robe en algún momento, te cito igual, pero me encantó. Yo también se la robé a mis profesores. Así que es hermosa, ¿no? Es como algo para sintetizar. Y en el caso tuyo, Claudia, bueno, vos estás muy vinculada al estudio del agua, a las bacterias, la diversidad de bacterias, la comunidad microbiana, ¿no? Sí, el vínculo de eso con el resto del... Exacto. Yo veo las bacterias, para mí, y bueno, son un poco, pero son las constructoras de la vida en la Tierra. Vida, claro. Entonces, y en todos los ecosistemas en realidad tienen un rol súper importante, que lo estamos conociendo mucho más ahora porque tenemos herramientas tenemos microscopios cada vez más poderosos, sí. Secuenciadores cada vez más poderosos, entonces tenemos cada vez más herramientas y empezamos a ver que son un mundo, son por sí mismas, son todo un planeta, ¿no? Sí. De hecho, la otra vez leía que las bacterias marinas, que ahora que tenemos microscopios súper poderosos, se ve que están todas conectadas con unos nanotubos, o sea, que están conectadas entre ellas. Imagínate eso como una red de conexión. Entonces, cómo todo eso colabora entre sí, ¿no? Cómo están todas conectadas para poder... son la base de la trama trófica de todos lados. Sí, entonces, ¿cómo saltar de ahí a las poblaciones de peces de interés pesquero, por ejemplo? Hacer ese vínculo, y esta es la primera vez que tenemos, creo, todos y todas los que participamos, la oportunidad de abordar eso desde la geoquímica del sedimento hasta los peces. Claro, y en el medio muy atravesado por ejemplo, en tu caso, en la conferencia de prensa también, de cierre de la misión, ¿no? Y que comentaban algunos resultados principales. En un momento yo notaba esta frase tuya que decías, ¿cuánto del fondo, como una pregunta, ¿no? ¿Cuánto del fondo alimenta lo que está arriba? Que es un poco lo que decías recién. Claro. Y eso atravesado, cruzado por ejemplo, la cantidad de basura plástica que hay en el fondo, ¿no? Y que hay algo, así como hablábamos, no sé, en el bloque anterior, de un montón de cuestiones de responsabilidad social, comunitaria y colectiva en lo que es violencia de género, acá también me parece que hay que hablar de un montón de cuestiones que tienen con la responsabilidad, los distintos grados de responsabilidad, pero pensar, o sea, ver realmente esos, no sé, sachets de leche en el fondo es como, ay, es una depresión, o no, sí, ¿verdad? Fue. Porque tenés un coral divino, Lo esperábamos. Yo lo esperaba. Igualmente es negativo y hay que tomarle atención. Tampoco es que encontramos algo, no, tampoco quedarnos con esa imagen negativa de tenemos todo el mar sucio, todo contaminado. No, tenemos también estas zonas que están con un muy buen fue poca estado. la basura que encontramos en realidad. ¿Sí? Sí. O sea, ¿esperaban más? No sé, pero yo esperaba creo encontrar en algo. Un punto capaz que con más concentración. Sí, pero fue poca. Sí. Entonces no quedarse con la imagen negativa, es como sí hay, porque sabemos que impacta y es una realidad que pasa en todas partes del mundo y nosotros no somos ajenos a eso, pero también encontramos zonas que están muy bien, que están muy cuidadas y que sería muy bueno tenerlas contempladas para la creación de próximas, por ejemplo, áreas marinas protegidas o como sitios, bueno, en ese ordenamiento espacial del territorio marino, bueno, tener contempladas zonas para su conservación, por ejemplo. Claro, porque entre las preguntas estaba esto de, bueno, ¿qué impacto puede tener esta basura plástica ahí en el fondo sobre los animales o sobre otro tipo de organismos, especies? Sí, las bacterias son las que degradan los plásticos, ahí así va. que Son tus heroínas. Son las heroínas de todos. Son las heroínas de todos, ahí va, me encanta eso. Y la verdad es que ahora que estabas hablando, que hablaban en el bloque anterior de género y todo eso, en realidad gran parte del cuerpo teórico de la microbiología o del trabajo con las comunidades microbianas tiene una visión súper, la parte de cooperación, cómo cooperan entre ellas y cómo se construye un ecosistema a partir de la cooperación entre seres invisibles para nosotros. Es una visión que aporta a la ciencia muy femenina, que son casi los mayores aportes de esta visión son femeninos, son de científicas mujeres que en su tiempo fueron totalmente obliteradas y ninguneadas porque estaban diciendo disparates. Claro. Hoy en día que empezamos a ver todos esos comportamientos de cooperación, empezamos a tener evidencia física de esa cooperación, se reivindicaron obviamente, pero ellas en sus vidas ahora están muertas, lo pasaron horrible. Y por ejemplo, ¿te acordás el nombre de alguna para invitar la a más leer? emblemática, Lynn Margulis. Lynn Margulis. Que fue la primera que propuso que
nosotros todos en todas las células tenemos mitocondrias, que son un organelo que hace la energía para que las células puedan vivir. Las mitocondrias son bacterias, fue una simbiosis que en el origen, allá por el origen de la vida eucariota, una bacteria que se internalizó dentro de otra, una bacteria que respiraba oxígeno que se internalizó dentro de otra, es una simbiosis que resultó en una innovación evolutiva gigantesca que terminó en la diversidad que vemos hoy y todos tenemos en nuestras células varias mitocondrias, varias bacterias que respiran oxígeno y generan energía para nosotros. Sí. Y ella cuando propuso todas esas cosas que venía de evidencia, que se venía juntando desde hacía tiempo, fue totalmente ignorada y bueno, le costó un montón. Mira. Sí, claro. ¿Ella de dónde es? ¿Era? Norteamericana. Ajá. Estadounidense. Y bueno, es una satisfacción, digamos, que para mí por lo menos una satisfacción que todas esas cosas ahora se empiecen a evidenciar y empezás a ver que todo eso era, que la tipa tenía muy poca evidencia, pero tenía una gran intuición y tenía una gran cabeza. Claro. Y hoy en día poner el ojo ahí, ¿no? Sí, y bueno. Además de entre imaginar y poner el ojo y estudiar y conseguir pruebas, pero también el uso de la imaginación y pensar, esto me encantó, el comportamiento de cooperación, claro. Que hoy en día, bueno, entre otras cosas está como muy de moda, y lo digo bien, de moda, digamos, pensar y estudiar a los hongos, ¿no? Está lleno ahora de literatura en torno a los hongos, y bueno, y a pensar en estos términos de redes, de los micelios, ¿no? Hay muchas autoras, justamente, que también están trabajando sobre eso. Sí, son temas súper femeninos, porque estamos pensando en cómo sostener la vida y cómo otras comunidades de cooperación, ¿no? Que tienen estos comportamientos están sosteniendo la vida. Desde las ruinas también, o cómo surgen desde las ruinas. Y de la degradación de lo viejo y construyen cosas nuevas. Sí. Es hermoso desde todo punto de vista. Es hermoso, es que sí leer, bueno, entre otras autoras, a mí me gusta mucho leer a Donna Haraway. A mí también, sí. Y claro, estaban bastante es que mirá las caras que tenemos, es como, estas caras produce leer Donna Haraway, vayan ya a buscar libros de ella, pero porque tiene que ver con esto, con pensar desde esta cuestión integral, ¿no? No sé, pienso en la figura del holobionte, ni hablar de cuando pensó en la que acuñó el término holobionte fue Margulis. Mirá, ¿en serio? Sí. Ay, ¿cómo tenemos que construir genealogía feminista, científica, ya, ¿no? Sí, ya. Sí. Pero es que es muy... Y aparte, en esto de la interdisciplinariedad, también se da mucho. Uno de estos libros, por ejemplo, sobre los hongos, Deseamos como los hongos, que se presentó ahora hace muy poquito, que es de Yasmín, no me acuerdo ahora su apellido, ¿no? Rodríguez, que es una artista europea que vive en México y que empieza a rastrear y que toma como colaboradores a un montón de personas que están trabajando sobre los hongos, ¿no? Desde científicas y científicos a artistas también, y a pensar desde ese lugar comunitario. No me quiero ir tanto para ese lado, pero digo porque capaz que buscamos hongos en las muestras de pseudocientos. Pero digo como aislé un hongo en una de las muestras. ¿En serio? Sí, todavía no sé cómo se llama, pero sí. Y eso sí que es algo casi que inexplorado en el mar. ¿En serio? Sí, en el mar uruguayo hay muy poco. Pero hay muy pocos trabajos de hongos en el mar. Porque esto me hace acordar también que en términos de especies, en esta expedición se pueden haber identificado, ¿no? Nuevas especies también. Sí. En general de todo. De todo. O sea, de todos los grupos. Hablamos de decenas de especies nuevas para la ciencia y se estiman que cientos de especies nuevas para Uruguay, no reportadas para Uruguay, por ejemplo. Sí. Por eso es todo un trabajo que no se puede hacer en el inmediato, en el ya, solo con mirar o tener el organismo directamente, sino que es como decía Claudia, ahora viene el desafío de poder conseguir los financiamientos y para mantener recursos humanos, personas que puedan estar trabajando y lograr llegar a determinar todos esos grupos, esas especies nuevas, que realmente lo son, y hacer las descripciones correspondientes y todo lo que se requiere para poder terminar de constatar eso que es lo que en una primera instancia se está como visualizando, de que estamos hablando de eso, de una gran cantidad de organismos nuevos que no estaban citados para la región e incluso especies nuevas para la ciencia. Y voy a volver sobre esta pregunta, bueno, no se la hice hasta ahora, la tenía en la cabeza nomás, pero porque por ahí es algo que ya estuvo circulando entre lo que conversamos, pero ¿para qué sirve justamente estudiar todo esto, no? ¿Para qué sirve estudiar el mar o para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve estudiar el mar en concreto? La ciencia, bueno, son muchas respuestas, pero pasa que es muy amplio la pregunta que estás haciendo, porque primero
ya de por sí no vamos a pensar como en algo utilitarista y ya simplemente conocerlo es importante y Bien. tiene su valor por sí mismo. Por eso, porque creo que está relacionado con lo que hablamos antes. En esto de, bueno, en la medida que conocemos nuestro ecosistema, y el lugar donde vivimos. Exacto. Después viene también, es conocer nuestro sistema, conocer dónde estamos, conocer lo que hay, en donde estamos, que es también nuestra responsabilidad, ¿no? Porque en definitiva estamos haciendo uso y gestionando una porción del territorio que nos pertenece y es nuestro deber también conocerlo y saber lo que hay allí. Eso después nos va a permitir, si queremos mirarlo desde otro punto de vista más utilitarista, gestionarlo, sin duda. Gestionar la pesquería, mejorar las actividades económicas, tener prácticas más sustentables. Hay muchas actividades nuevas que se proyectan, como por ejemplo toda la parte de búsqueda y prospección de hidrocarburos, pero también están los parques eólicos offshore, todas cuestiones que no han llegado aún, pero que están ahí y que requieren tener conocimiento científico sólido para después poder tomar decisiones. También está todo el tema de, aspectos que son de conservar, qué es lo que tenemos que conservar, dónde están esas áreas prioritarias a conservar, y para todo eso necesitamos tener información y muchas veces no la tenemos, o la tenemos muy poca o muy dispersa, y requiere de poder hacer este tipo de expediciones, de campañas para poder acercarse a esos ambientes que es difícil acceder. Otra cuestión que para mí no es menor y que está bueno resaltar de esta campaña, en esto de, ¿para qué nos sirve? Y tal vez no es la palabra nos sirve, porque es como un poco como utilitarista esa visión, ¿no? No es que yo la comparta, yo la traigo en plan de cómo hablamos por fuera de acá, porque es una realidad. Perfecto. Convengamos que es una realidad que la gente se pregunta, ¿qué hacen los científicos? ¿No? O sea, ¿para qué le vamos a poner plata? ¿Para qué el presupuesto se tiene que destinar? Entonces lo traigo desde ahí porque es una realidad. Pero es como decíamos el otro día, desde que te levantás de mañana y agarrás el celular para ver qué temperatura va a haber y ponerte la ropa, por eso estás usando la ciencia o los productos de la ciencia hasta que te acostás de noche, estás te comes un pan y el pan se hizo con una investigación científica de nuestros ancestros que sabían que se descubrieron que las levaduras generaban gas y todo lo que hacemos todo el día es por no solo la ciencia actual, sino todo el conocimiento científico desde ancestral, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí, pero era para argumentar mi... No, sí, está claro. Pero vos, por ejemplo, mencionabas la parte del clima, ¿no? Sí. Conocer el océano, y no solamente el océano inmediato al lado de nosotros, sino que los océanos de otras partes del mundo también. Es importante para determinar el clima, que es lo que decía Claudia, que después lo vas a estar viendo a ver si va a llover o no, pero para determinar el clima en nuestra región. Claro, entonces... todo eso es información que nos va a nutrir de distintos aspectos, de distintas formas, y algo que es importante mencionar es que todo lo que son el conocimiento, todo lo que tiene que ver con lo inmediato en las aguas que están bajo nuestra jurisdicción nacional, estrictamente depende de nosotros generar ese conocimiento. Porque hay toda una porción de aguas que, a diferencia de lo que pasa en la parte terrestre, continental, que salvo el caso de la Antártida, que son internacionales, ¿no? Y eso depende del esfuerzo conjunto de distintos países. Pero lo que está bajo nuestra jurisdicción, ese conocimiento depende exclusivamente de nosotros poder acceder y tener información de allí. Y para eso, para Uruguay, esta campaña, que es una campaña sin precedentes, digamos, no hay otro antecedente de esta magnitud, con todo lo que generó y con esta tecnología de punta, digamos, a la que se pudo acceder, que viene también de cooperación, ¿no? De cooperación internacional, porque en Uruguay no tenemos buques de investigación de ese porte que puedan acceder a estas porciones del territorio. Entonces, todo eso también es otra dimensión que hay que resaltar de esta experiencia. Y por último, pensando, yo lo mencionaba hace un ratito, en estas... en la fascinación que provocó en el público, en las audiencias, involucrarse de otra manera, viendo hacer ciencia, lo voy a decir así mal, a lo bruto, pero lo descubrimos juntos todo. Claro, ahí nada, las imágenes son hermosas y poder descubrirlo juntos, sentirse parte de esto, de estar haciendo ciencia. ¿Piensan que esto puede efectivamente después impactar en nuevas inscripciones, en que crezca la matrícula, en que haya nuevo interés? Sí, yo creo que sí. Creo que ya está impactando. Sí.
bueno, tenemos muchísimas llamadas, vamos mucho a escuelas, liceos y cosas así de niñas, muchas niñas, por suerte, niñas y niños que quieren saber, ¿se puede hacer eso en Uruguay? Yo ayer estuve en un liceo y con los del último año, sexto año, entonces claro, muchos no sabían que se podía, que podés estudiar oceanografía, se va a abrir una carrera además pronto, quizás el año que viene, una licenciatura en oceanografía en la Facultad de Ciencias, que va a depender de distintas instituciones, pero que y eso yo creo que sí que va a ayudar porque se hizo visible toda una parte de nuestra fauna y de nuestro territorio que no teníamos ni idea. Es como cuando hay un programa sobre las grutas donde están los murciélagos que están oscuras y que nadie nunca las vio. Esto es lo mismo, había una oscuridad total y pusimos una luz y conocimos algo que no teníamos ni idea. Yo personalmente no tenía ni idea que había tantos corales ahí abajo, ¿no? Claro. Y los conocí en el mismo momento que los conocía la audiencia. Había mirado la expedición argentina, el Cañón de Mar del Plata y más o menos, y obviamente cuando escribimos el proyecto sabía que había corales, pero nunca me imaginé que iba a haber la diversidad que vimos. Claro. De distintos tipos y bueno, y sacamos, además, tenemos muestras de todas las bacterias asociadas a esos corales. Hay muestra para trabajar un montón de gente y ojalá que haya una matrícula enorme porque se necesita un montón de gente interesada para trabajar. Pues si puedo sumar algo también, ¿no? Claro. Esto de lo que despertó y lo que generó, que fue impresionante y estamos muy contentos con todo eso, ¿no? Que fue el poder acercar a un montón de personas que el mar le resultaba totalmente lejano, ¿no? Y como desconocido, y no lo sentís como propio, no lográs tener como una empatía por ahí, porque simplemente no estás cerca, vivís a cientos de kilómetros, ¿no? Y es una satisfacción hermosa cuando te llegan un montón, porque nos llegaron un montón de imágenes de cómo solos los centros educativos, las maestras, los profesores tomaron e incorporaron en el aula todo lo que estaba sucediendo y generaron cosas hermosas, actividades hermosas, los chiquilines recontra enganchados y también mucha gente que encontró inspiración. Mucha gente que encontró una fuente de inspiración en distintas formas de arte, que fue muy hermoso todo eso que generó. Entonces, esta es una dimensión cultural de la ciencia que está bueno también traer y asociarla, ¿no? Que también la ciencia es parte de nuestra cultura. Es educación y es cultura. Totalmente, sí. Vos sabés que pensando en eso, y ya para cerrar, pero cuando yo presento el programa siempre en el primer bloque, y hoy me pasó también, viste que digo, bueno, en general en la segunda hora está mucho más dedicado a cultura, pero en realidad obviamente... Yo lo pensé también cuando lo dijiste. Sí, pero y a mí me hizo ruido también decirlo porque pienso que cultura, también cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de ciencia, o sea, todo es parte de nuestra cultura, no solo cuando vienen artistas, ¿no? En el sentido de músicas, plásticas, etcétera. Así que me parece importantísimo esto y bueno, y defender hacer ciencia en nuestro país. Sí. Y bueno, y que esa generación de los gorritos rojos, ¿no? La generación Cocteau que se inspiró en su momento, que ahora haya una nueva generación, capaz que con el nombre de alguno de estos bichitos que vimos ahí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias, vamos a dejar un regalito. Hermoso, miren, tenemos pegotines, vamos a repartir. Hay varios, así que le toca uno a cada uno por ahí, por el otro lado. Uno para el agüita de Pablo Calderón, de nuestro director. No sé si hay tiempo, pero me parece como un espacio donde queríamos echar una cuestión más. Que nada, que este tipo de campaña, sobre todo de salir al mar, en general es un espacio que suele estar dominado por varones, ¿no? Sí. Y esta campaña tuvo la particularidad de contar con tripulación científica, en su gran mayoría éramos científicas mujeres. Y eso también es un aspecto que está bueno de resaltar. Total, y que es súper inspirador eso para niñas y niñas que estén mirando ahí, que digan, yo puedo hacer esto, yo puedo ser una científica. La tripulación del barco eran casi todos hombres. Ajá. Pero nosotros éramos mayoría mujeres. Ahí va. Que eso también no es norma. No. Eso también hay que mencionar. Ellos nos dijeron que no era normal para ellos que vinieran tantas mujeres a bordo. Mirá. Bueno, eso es para otro capítulo, tenemos que hablar de la vida ahí. Y bueno, y la próxima vez invitar a una periodista también a que se suba al barco. Yo estaba pidiendo, pero me enteré tardísimo. Así que ahora que ya estamos en contacto, la próxima, La Voz de Aura, me subo al barco. ¿Está bien? Bueno, Claudia Piccini y Romina Trichín, gracias por pasar por Somos Nosotras.
y vuelvan cuando quieran. Gracias. Nos vemos. Bueno,